Libertad, libertad, libertad. Aquella palabra resonaba con una fuerza atronadora en el corazón de la península. Los españoles, tras 6 largos años de gobierno colmenariano, observaban con asombro y esperanza cómo el mapa de la nación cobraba una dimensión casi mítica. Habiendo recuperado finalmente la soberanía sobre Gibraltar y consolidado la unión inseparable del norte de España, el rey y su más audaz consejero habían fijado su mirada en el horizonte contiguo. El objetivo no era otro que Portugal. Querían ver una península ibérica unida, fuerte, grande y libre. Una marcha triunfal cuyo eco resonaba con el ritmo inconfundible de un cornetín festivo. Y desde aquella tierra lusitana, los sueños de grandeza no tenían límite, pues la vista ya se posaba en Cuba, y desde la perla del Caribe, el pensamiento volaba hacia las lejanas tierras de Filipinas. Qué extraordinaria y brillante carrera política habría quedado escrita en los libros de historia si esa entidad inflexible, rencorosa y a veces implacable llamada justicia no se hubiera interpuesto en el camino. Los colaboradores más cercanos no podían evitar recordar aquellos momentos con una mezcla de ironía y asombro. Resultaba inevitable preguntar si se referían a aquel lejano episodio en el que la carrera se vio interrumpida bruscamente por acusaciones de apropiación indebida de fondos. Después de dedicar tantos años de esfuerzo sincero y desinteresado al bienestar del distrito, producía una profunda amargura ver cómo la opinión pública terminaba tratando a un servidor de la patria como si fuera un vulgar pícaro del período barroco. El único consuelo que quedaba en medio de semejante tormenta política era la firme convicción de que las próximas elecciones a la Junta de Distrito las ganaría Torres. Para muchos, Torres era, sin lugar a dudas, una buena persona. Sin embargo, en los rincones más escépticos del barrio, aquella afirmación levantaba cejas y carcajadas amargas. Decían que llamar buena gente a alguien que presuntamente había desviado fondos del sistema de salud pública para adquirir un automóvil deportivo de lujo era llevar la generosidad verbal a un extremo ridículo. Sobre todo cuando el susodicho político justificaba semejante extravagancia alegando que el vehículo rojo y brillante era simplemente el transporte oficial indispensable para llevar a su anciana madre a las consultas médicas. Al final, en el gran teatro de la política, la gente solía quedarse únicamente con medias verdades. Y a decir verdad, la victoria parecía inevitable simplemente porque los ciudadanos se preguntaban a quién más podrían votar en momentos tan inciertos. En medio de ese escenario surgían figuras singulares como José María Martínez, quien avanzaba con banderas y lemas coloridos buscando convencer al electorado. Pero los comentarios despectivos de los rivales no se hacían esperar. Había quienes opinaban que lo mejor que podía hacer José María era retirarse dignamente de la contienda, pues presenciar un nuevo fracaso electoral empezaba a generar una profunda pena en la comunidad. No obstante, el entusiasmo de la campaña era difícil de apagar. Según las últimas encuestas informales realizadas en la entrada de los comercios del barrio, 8 de cada 10 votantes inclinaban su preferencia de manera decidida hacia el movimiento a sombrero revolucionario. Aquel partido conocido popularmente como el MAR y liderado con pasión por Chema, parecía ganar adeptos a pasos agigantados. Las discusiones en las calles se volvían intensas. Mientras algunos afirmaban con orgullo que 8 de cada 10 vecinos apoyaban a Chema, los comerciantes más cínicos replicaban que esa misma proporción correspondía a los clientes que intentaban marcharse de las tiendas sin pagar. 7 de cada 10, corregían otros con humor. Pero más allá de las bromas, nadie podía negar que el deseo colectivo apuntaba hacia un barrio mejor, más integrador, más equitativo y completamente libre de corrupción. La gente sentía que ya era hora de que gobernase alguien que realmente perteneciera a la comunidad. Los gritos de apoyo al MAR y a Chema resonaban en las esquinas, mezclados con la indignación de quienes amenazaban con emigrar a Portugal si los cambios sociales continuaban su curso, lamentando con exagerada nostalgia la prohibición de tradiciones antiguas o restricciones al tabaco. Los amigos más cercanos intentaban calmar los ánimos exaltados, recordando que el rostro arrugado por el enojo solo conseguía adelantar la vejez. Quedaba mucha campaña por delante y nadie había cantado victoria todavía. En el fondo de la contienda política también palpitaban viejas rencillas personales. Había quienes recordaban los líos amorosos del pasado, la pérdida de comercios locales y las expulsiones injustas de organizaciones no gubernamentales que los mismos afectados habían fundado con su propio esfuerzo. La sed de revancha en las urnas era evidente. Al mismo tiempo, la televisión mostraba figuras internacionales y acontecimientos globales que impactaban a la opinión pública.
La victoria histórica de líderes como Barack Obama en América generaba debates acalorados en los bares. Algunos vecinos analizaban las dinámicas demográficas e ideales políticos con argumentos disparatados, mientras que las mujeres trabajadoras del barrio reafirmaban su independencia y dignidad. Aida, una mujer de carácter indomable, declaraba ante todos que su vida finalmente le pertenecía a ella. Cansada de cargar con las responsabilidades del hogar y de criar a sus hijos sin descanso, marcaba un antes y un después en su destino. Ya era hora de pensar en sí misma, de no dejar que nadie le levantara la voz y de avanzar con la cabeza en alto hacia un futuro mejor. Sin embargo, la cotidianidad del barrio también estaba marcada por la nostalgia y las despedidas. Un grupo numeroso de vecinos se había reunido en una emotiva ceremonia para dar el último adiós a doña Emilia Corrochategui Aguirre Gómez Corta. La anciana había partido de este mundo tras un lamentable y absurdo accidente doméstico provocado por una explosión en su cocina. Entre lágrimas y suspiros, los presentes maldecían al gas butano mientras intentaban consolar a Tony, quien sostenía con manos temblorosas la urna con las cenizas. La última voluntad de la difunta era clara y sagrada, sus restos debían ser esparcidos por las calles del barrio que la vio vivir y sonreír. Mientras el viento suave dispersaba las cenizas en el aire, provocando toses y comentarios sobre la ya de por sí complicada contaminación atmosférica de Madrid, la noticia de la muerte de doña Emilia comenzaba a extenderse. Algunos vecinos confundidos y despistados tardaban en comprender quién era la persona fallecida, generando situaciones cómicas en medio del duelo. Luisma, abatido por una mezcla de inocencia y tristeza, recordaba a la anciana como la generosa mujer que solía regalarle calcetines de lana, lamentando con el corazón roto que la inocencia y los recuerdos se esfumaran tan rápido. Fue precisamente en esa atmósfera cargada de misterio y nostalgia donde comenzaron a circular los rumores más disparatados. Barajas, con la mirada desorbitada y señalando con insistencia hacia la ventana de la vivienda de Luisma, juraba haber presenciado una aparición sobrenatural. Aseguraba con firmeza que el espíritu de doña Emilia flotaba cerca de la ventana. Las burlas de los amigos no se hicieron esperar. Soraya y Macu intentaban poner cordura, sugiriendo que aquello no era más que un simple juego de luces, el reflejo del sol entre las nubes o simplemente la imaginación desbordada de alguien que leía demasiadas historias de terror. Incluso una extraña forma en una piedra o en la corteza de un árbol era interpretada por los más crédulos como el rostro sagrado de sus antepasados. Pero la curiosidad humana siempre es más fuerte que la razón. Ante la duda persistente de si la anciana Emilia intentaba enviar un mensaje desde el más allá, la idea de realizar una sesión de espiritismo comenzó a cobrar fuerza. Aunque algunos argumentaban que la crisis económica global no estaba para andar gastando energías en invocaciones espirituales, la tentación de usar un tablero o un simple vaso de cristal sobre la mesa era irresistible. Para la juventud del barrio, la vida continuaba en dimensiones muy distintas. Jonathan, el hijo de Aida, pasaba horas enteras absorto frente a la pantalla del ordenador. A través de la red de Internet, el joven había entablado una relación virtual con una misteriosa usuaria que se hacía llamar Junca 27. Para él, las largas conversaciones nocturnas representaban un refugio seguro. Junca le escuchaba, le animaba en sus momentos más oscuros y le escuchaba sus historias con una empatía que nadie más en el barrio parecía demostrar. La chispa del primer amor cibernético encendía las burlas cariñosas de la familia. Su hermana y sus amigos le cantaban versos improvisados sobre el amor en la web, instándole a dar el siguiente paso y pedirle una fotografía o realizar una videollamada para conocer finalmente su rostro. Jonathan, temeroso de parecer un joven superficial al que solo le importaba la apariencia física, dudaba a cada instante. Sin embargo, la insistencia de Soraya y el empuje de sus amigos terminaron por convencerlo de organizar un encuentro a través de la cámara web. La expectación era enorme, pero las dificultades técnicas y los nervios del momento transformaron la videollamada en un auténtico caos de señales interrumpidas, interferencias radiofónicas y angustiosos segundos de espera. En las calles comerciales, la vida gastronómica también ofrecía sus propios episodios disparatados. Mauricio Colmenero, el peculiar dueño del bar local, viajaba en su automóvil junto a su fiel empleado y amigo, alabando las propiedades nutricionales de la alcachofa mientras se dirigían a las famosas jornadas culinarias de un pueblo cercano. Pero la travesía se complicó repentinamente cuando el motor del vehículo comenzó a emitir ruidos extraños y a perder aceite en medio de la carretera. La prisa era máxima, pues debían llegar a tiempo a un crucial debate político contra Torres.
Un retraso significaba proyectar una imagen de cobardía ante los votantes, algo que ningún candidato podía permitirse. Con maniobras desesperadas, empujones al motor y discusiones al volante, intentaron resolver la avería mientras los insultos entre conductores resonaban en la autopista. Mientras tanto, en la sede del partido de la oposición, la estrategia electoral exigía una preparación minuciosa. Con la ayuda de asesores improvisados, se pretendía educar al candidato en los 3 pilares fundamentales de la política tradicional: la honradez, la vocación y la dialéctica. Sin embargo, en el pragmatismo despiadado de la campaña, otros sostenían que las verdaderas claves para el éxito electoral eran mucho más cínicas: la mentira piadosa, el insulto desmedido al adversario y el uso dramático de la gesticulación corporal. Para convencer al electorado migrante y a los sectores más vulnerables del barrio, redactaron un programa lleno de promesas imposibles, proponiendo desde la instalación de lianas en las calles para facilitar el transporte auténtico hasta subsidios extraordinarios. El debate político se convirtió en un escenario de sorpresas. Osvaldo Huitalcoche, representando al movimiento de inmigrantes concienciados y activos, se alzó como una voz firme y apasionada. A pesar de que sus opositores intentaron desacreditarlo acusándolo de ser un simple títere guiado a distancia por Mauricio mediante un diminuto pinganillo oculto en la oreja, Osvaldo demostró una dignidad inesperada. En pleno debate en vivo decidió quitarse el dispositivo de comunicación, romper las cadenas de la manipulación y hablar desde el corazón. Reclamó con vehemencia contratos laborales legales, sueldos dignos, el fin del acoso policial y la igualdad real de derechos para todos aquellos que trabajaban de sol a sol por el progreso del barrio. La multitud de vecinos reunida frente a los televisores estalló en aplausos sinceros ante la valentía del candidato latino. En el ámbito doméstico, la sesión de espiritismo finalmente tuvo lugar en la penumbra de una habitación iluminada apenas por velas. Los participantes vestidos de negro bajo la premisa absurda de que las almas errantes se sentían atraídas por la oscuridad, juntaron sus manos en círculo para purificar sus auras. Entre cánticos, incienso y un profundo temor a lo desconocido, el grupo invocó la presencia de doña Emilia. Cuando un chasquido repentino y un estornudo resonaron detrás de la puerta del armario, el pánico se apoderó de todos los presentes. Estaban convencidos de haber establecido contacto con el más allá, sin imaginar que la realidad era mucho más terrenal y disparatada. La anciana Emilia no había fallecido del todo en la explosión, sino que se ocultaba temporalmente para evitar explicaciones y complicaciones legales. Paralelamente, la televisión local emitía el célebre programa de la presentadora María Teresa Campos. La familia de Jonathan, impulsada por un deseo desmedido de ayudar al joven a superar la tristeza del desencuentro virtual, había gestionado su participación en el plató de televisión. Querían organizar un reencuentro emotivo en directo que conmoviera a toda España. Jonathan acudió al estudio creyendo que intervendría en una sección dedicada a jóvenes y relatos de actualidad. Frente a las cámaras y con la mirada atenta de millones de espectadores, la presentadora comenzó a indagar sobre su vida sentimental y sobre aquella misteriosa cibernovía conocida como Junca 27. El momento cúlmine del espectáculo llegó cuando la música de emoción resonó en el plató y las puertas del decorado se abrieron para dar paso a la tan ansiada junca. Sin embargo, la sorpresa para Jonathan y para toda su familia fue absoluta y demoledora. Cruzando el escenario no caminaba la jovencita universitaria que Jonathan había imaginado en sus sueños, sino una mujer madura, de edad avanzada, abuela de varios nietos, que vestía con un entusiasmo juvenil desbordante. El impacto emocional dejó al joven sin habla. La mujer, conocida en el barrio por su carácter extrovertido y sin prejuicios, explicó entre sonrisas que nunca tuvo la intención de engañarlo maliciosamente. Simplemente le fascinaba la conversación sincera del muchacho, su madurez al escuchar y la ilusión de revivir la frescura de la juventud a través de las letras en una pantalla. Aunque Junca pidió disculpas públicas en el programa por no haber revelado su verdadera edad desde el principio, el orgullo herido y la confusión de Jonathan detonaron una reacción amarga. Abrumado por la vergüenza y sintiéndose el centro de las burlas de todo el país, el joven se levantó del sillón, recriminó con dureza la falta de sinceridad y abandonó el plató de televisión entre protestas de los productores. Mientras tanto, en las bambalinas del programa, otros vecinos intentaban aprovechar la presencia de las cámaras para saldar viejas deudas personales, intercambiar recetas disparatadas cargadas de ajos y picante para espantar a los malos espíritus, o simplemente buscar su minuto de fama en la pantalla chica. Al caer la noche sobre las calles de Esperanza Sur,
el panorama político y social del barrio quedaba teñido de una divertida complejidad. Las encuestas finales mostraban un empate técnico entre las distintas fuerzas electorales. La compra de votos descarada, los pactos inesperados entre partidos opuestos y las alianzas de última hora demostraban que la democracia local era un arte impredecible donde la amistad, la picaresca y el perdón terminaban por imponerse. A pesar de los desengaños amorosos, las falsas apariciones fantasmales y los escándalos de campaña, los vecinos comprendían que formaban parte de una gran familia imperfecta. Una comunidad donde cada día nacía con la promesa de una sonrisa, donde la libertad no era un simple lema político, sino la capacidad cotidiana de superar los tropiezos con sentido del humor, empatía y la firme esperanza de un mañana más próspero para todos.